¿Por qué hablamos de tiempo? Porque es algo con lo que estamos familiarizados, ¿no? El tiempo se acaba y todo el tiempo contamos los días, por ejemplo, que nos faltan para salir de vacaciones, o las horas que vamos a trabajar, o incluso los minutos que vamos a tardar en llegar al trabajo. Todo el tiempo pensamos en el tiempo, pero ¿sos consciente de que el tiempo se termina? Pensar en la eternidad. Eso quizás es algo que nos cuesta un poco más. La eternidad, ¿cómo será? ¿Existe? ¿Cómo nos sentiremos? Y me imagino una situación en que los días dejan de pasar. No necesitamos contar ni horas, ni días, y mucho menos los años, porque la eternidad es algo que dura para siempre, nunca se acaba. No sé si pensaste en esto. Yo mientras preparaba me acordaba del pastor Carlos. Hoy es su cumpleaños y si bien el tiempo sigue pasando, para él parece que no pasa, así que tranquilo, estás bien. Estás como a tus 50 años, digo yo. Mirás una foto y lo ves igual. Ninguno o pocos tienen ese privilegio y qué bueno es estar bien. A pesar del paso del tiempo, estamos bien, ese es motivo suficiente para dar gracias a Dios. Tenemos salud, tenemos vida, podemos estar, podemos dar gracias a Dios por todas estas cosas. Y si bien hay personas que a veces parece que el tiempo les pasa por encima, ¿no? Los atropella, no lo digo solamente en el aspecto físico, que es lógico, se va a notar, pero a veces también en el aspecto emocional, espiritual, que también se tiene que notar, pero para bien, para crecimiento. El tiempo pasa, hace un trabajo en nuestras vidas y mirá lo que dice 2 Corintios 4:16, por eso no nos damos por vencido. ¿Por qué no nos damos por vencido? Porque es cierto que nuestro cuerpo se envejece y se debilita, pero dentro de nosotros, nuestro espíritu se fortalece cada día. ¿Vivís esta realidad? Que el paso del tiempo juegue a nuestro favor. Y si es en lo físico, mejor, vas a ser dichoso. Pero en lo espiritual vas a ser más dichoso. Los años pasan, eso se nota, pero también se tiene que notar en nuestro espíritu. Tenemos que enfocarnos más en lo eternal que en lo temporario. Este tiempo pasa, lo temporal y lo eterno. 2 Corintios 4:17-18 dice, porque esta leve tribulación momentánea. Dice leve, a mí no me parece leve, es una tribulación y dice momentánea y a nosotros nos parece eterna. Pero ¿qué produce esta leve tribulación momentánea? Produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Hay una ley inquebrantable, que es la ley de la siembra y de la cosecha. Dice que todo lo que vos sembrás vas a cosechar. Si vos sembrás buenos hábitos, vas a cosechar buena vida. En cambio, si vos, por lo contrario, sembrás malos hábitos, eso se va a notar en tu vida, eso tarde o temprano va a repercutir en tu vida. Tiempo, ley de la siembra y la cosecha. Tiempo y eternidad. El que siembra para la carne, de la carne cosechará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu cosechará vida eterna. Pero hay algo que hay que saber en la siembra y la cosecha. No
siempre, o no el tiempo de la siembra y la cosecha no siempre es el mismo. Uno no siembra y cosecha al mismo tiempo, aunque a veces quisiéramos eso, ¿eh? La ansiedad hace que querramos enseguida ver los resultados, pero lleva su tiempo. Y cuando fuimos al colegio, seguramente a la mayoría les hicieron hacer esos experimentos, ¿no? Poner semillas a germinar y ver qué pasaba a medida que pasaba el tiempo, y vos veías que cuando pasaba el tiempo la semilla germinaba. Lo mismo pasa en nuestras vidas. Tarde o temprano eso que sembrás en tu vida va a ser cosechado. Algunos le llevan 30 años, a otros 5, a otros quizá 1, pero todo lo que vos sembrás lo vas a cosechar a su debido tiempo. ¿Qué sembrás en tu vida? ¿Qué sembrás para cosechar en el futuro? ¿Te hiciste esa pregunta alguna vez? ¿Cuánto tiempo llevas esperando cosechar algo? A veces nos ponemos ansiosos y dicen, nunca llega el tiempo. Si todavía no empezaste, no sembraste nada o no empezaste a sembrar, siempre hay tiempo, porque mientras hay vida, que hay esperanza, ¿no? Y si te equivocaste en lo que sembraste, ¿qué puede pasar? Perdiste tiempo, es verdad. Pero mientras hay vida hay esperanza, podés volver a sembrar. Hay personas que quieren cosechar lo que nunca sembraron, ¿no? Hay personas que quieren cosechar lo que nunca sembraron, o sembraron algo malo y quieren cosechar algo bueno, ¿no? Es imposible, ¿no? Pocas veces hacemos este ejercicio. Yo lo quise hacer, hacete estas preguntas, porque tenemos que ser conscientes. ¿Qué hago ahora, en el presente, hoy, para el futuro, para mañana? ¿Qué futuro sueño tenés y qué acciones en el presente estás haciendo? Nuestra visión y la visión de Dios. Esta semana yo leí una parábola, la parábola de los obreros de la viña, que dice que un propietario salió a sembrar, ¿no? Un propietario salió a contratar obreros para la viña. Dice que algunos los contrató a la madrugada, a primera hora, otros los contrataron promediando el día y otros casi a última hora. Todos trabajaron y todos recibieron el salario. Ahora lo curioso fue que a todos se le pagó lo mismo. A todos. Esto a mí no me entraba en la cabeza, seguramente a vos te pasa lo mismo. Y a los que empezaron a trabajar temprano les pasó lo mismo, se empezaron a quejar. ¿Cómo puede ser? Nosotros que trabajamos todo el día, todo el tiempo, estamos cobrando lo mismo que estos que trabajaron la última hora. No vamos a hablar de esta parábola, pero sí la quise poner de ejemplo por el tema del tiempo, ¿no? Cómo Dios ve el tiempo y cómo lo vemos nosotros. Nos deja un montón de enseñanzas la parábola. Que la gracia de Dios es generosa, abundante para todas, es la misma. Que el reino de Dios no tiene nada que ver con el tiempo en que estamos en el camino del Señor, ni con el esfuerzo que hagamos. Tampoco, que Dios es soberano, que Él hace las cosas como quiera, a su forma, a su tiempo. También nos enseña a no quejarnos. ¿Qué te importa a vos el otro? Si acaso con vos no acordamos un salario y vos lo estás recibiendo, ¿qué te fijas? ¿Acaso sos envidioso? Y hay algo que también deja esta parábola, que dice que lo que nosotros vemos como exitosos, a veces Dios no lo ve así. Y lo que nosotros vemos como último, a veces Dios lo ve como primero. ¿Cómo ve el tiempo de Dios y cómo lo vemos nosotros? Muy distinto. Algo muy común es pensar eso, que Dios está tardando. ¿Cuántas veces estás en tu casa y decís, Dios, ¿por qué?
¿por qué tardás tanto? Y nos ponemos ansiosos y claro, nosotros no tenemos todo el tiempo del mundo como lo tiene Dios, ¿eh? Dios es paciente, es misericordioso, Él tiene todo el tiempo del mundo, nosotros tenemos un tiempo acotado, el tiempo atraviesa toda nuestra vida, ¿eh? La temporalidad que se acaba, y yo me acuerdo, mi tío Saben, el hermano de mi papá, cuando hablaba, él decía una frase, decía el tiempo vale oro, todo el tiempo, ¿no? ¿Te acordás? Lo decía. Y eso que él quería despertar conciencia en todos nosotros para que aprovechemos el tiempo. Y yo me imagino, si el tiempo vale oro, ¿cuánto vale la eternidad? ¿Pensaste cuánto vale la eternidad? Infinita en el tiempo. ¿Cuánto vale? Y acá aplica lo que decía el Señor Jesucristo, mucho más precioso que el oro. Mi tío decía, el tiempo vale oro y esto es mucho más precioso que el oro. Por eso nos tenemos que proyectar hacia lo eterno, hacia lo eternal, apoyados en esta temporalidad, porque es una realidad. Tenemos que vivir, estamos transitando este mundo, pero no somos de este mundo. Estamos, pero no somos. Como decía también, como dice ahí también 1 Pedro 2:11, dice, somos residentes temporales pasajeros. Estamos de paso. Queridos amigos, ya que son extranjeros, residentes temporales, les advierto que se alejen de los deseos mundanos que luchan contra el alma. Los deseos que todos los días tenés, esos luchan contra el alma, contra lo eterno, contra lo espiritual. Hay una lucha. Tenemos que concentrarnos en lo eterno. Mientras estamos aquí nos regimos con el tiempo pasado, que muchas veces añoramos, no lo vamos a volver a tener. El presente, que es el tiempo que tenemos que aprovechar, y el futuro, para lo cual nos tenemos que preparar. El tiempo se mide, es una de las características. En cambio, la eternidad no la podés medir. Vos intentás poner un punto de partida y te das cuenta que está antes de ese punto de partida, como se define a Dios, ¿no? Dios es eterno, Él se define en el presente. Tú eres Dios. ¿Desde cuándo? Desde siempre. Siempre es Dios. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Eso es la eternidad. Por los siglos de los siglos, un Dios eterno, un Dios que siempre está vigente, que siempre está presente y que quiere darte esta misma característica de eternidad a vos, a mí. Dice el pasaje ahí en San Juan 14, 2 al 3, en la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Si no fuera así, ya se los habría dicho a ustedes. Voy a prepararles un lugar y si me voy y se los preparo, vendré para llevarlos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté. ¿Qué sentís cuando lees esto? A mí se me pone la piel de gallina pensar que por la eternidad vamos a estar en la misma morada con Jesús. Por los siglos de los siglos, el tiempo. ¿Qué es este tiempo acá? No es nada. Dice Apocalipsis 22:5, allí no habrá noche, no necesitará luz de la lámpara ni del sol, porque el Señor Dios los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Otra vez.
Aquí también hay llanto, hay dolor. El otro día hablaba con el vecino, está enojado con Dios porque en esta vida está pasando un dolor grande. Yo le decía, vamos a pasarlo, es la temporalidad, es una de las características. Mientras estamos transitando, esperando ese día maravilloso en que pasaremos a la eternidad, tenemos que vivir los días, pero también las noches. El dolor, pero también el alivio. Ahí en el alivio es cuando vos ves la mano de Dios. El llanto lo vas a tener, no porque llorás, no es que Dios no exista, existe Dios. Y cuando lo ves, cuando te trae el consuelo, ahí ves a Dios, en el consuelo. No pienses que por todas esas situaciones Dios no está presente, Él está siempre, siempre. Entonces, ¿cómo debemos vivir? Debemos vivir apostando al futuro, siempre mirando hacia adelante, mientras esperamos este día soñado, tenemos que vivir el presente hoy con responsabilidad. Responsabilidad. Porque una persona que tiene un sueño futuro tiene que hacerse cargo y ser responsable hoy. Yo me acuerdo cuando me puse a estudiar, yo tenía un sueño, voy a ser ingeniero, y me puse a estudiar. Tenía un sueño futuro, tomé la responsabilidad en ese presente de ponerme a estudiar y me costó, y la vida cuesta, a todos nos cuesta. Dios, ayúdame a vivir hoy en este presente que me está costando mucho, pero ayúdame a enfrentar este presente con una visión al futuro. No te quedes en este tiempo, no te quedes únicamente aquí, aprovechando bien el tiempo. Eso lo dice la palabra de Dios. ¿Y cómo le ganás al tiempo? Yo hacía y pensaba, cuando meditaba en este punto, pensaba en ¿viste cuando salís de vacaciones? Te vas de vacaciones, los primeros 3 o 4 días decís, fue un montón. Y estuviste 3 días, 4 días, aprovechaste bien el tiempo. ¿Por qué? El tiempo no cambió, fue el mismo tiempo que tenés cuando estás en la oficina, en tu casa, en el trabajo, fue el mismo tiempo. Pero vos cambiaste la dinámica, tu dinámica. Eso es lo que tenemos que hacer, aprovechar el tiempo significa eso, cambiar nuestro ritmo de vida. Y cuando Efesios 5:16 habla de esto, de aprovechar el tiempo, dice andando como hijos de luz. Eso es aprovechar el tiempo, andar como la dinámica de andar como hijos de luz. Esto quiere decir que a medida que pasa el tiempo, tenés que hacer las cosas bien, no simplemente dejar al tiempo que pase. Hay que hacerlo, hay que aprovecharlo. Ahí como cantamos, buscar el reino de Dios. Yo te busco, cantamos, yo te busco. Y la palabra de Dios dice, buscad primeramente el reino de Dios. Y pongo de ejemplo el trabajo porque es lo que más tiempo nos lleva. ¿Cuántas horas trabajás? Un montón. Un montón. Está bien que trabajemos para vivir, lo que está mal que vivamos, ¿no? Para trabajar. Porque a veces en esa locura se te cambian los pensamientos de la cabeza y vivimos para trabajar. ¿Y cuándo vas a vivir? ¿En qué momento vas a vivir? Hay personas que piensan que por ahí trabajando más ganan mucho más dinero. Y acá te está diciendo otra cosa. Buscá primeramente el reino de Dios y el dinero no viene por lo que yo haga, sino porque lo que Dios me dé, por las añadiduras que Él buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas, incluso las cosas
económicas, temporales, ahí van a ser añadidas. También pensaba en cuando muchos trabajamos en empresa, algunos son empresarios, pero vale igual el ejemplo. Cuando vos trabajás, el empresario se encarga ¿de qué? De pagarte. ¿De qué más se encarga? De un montón de cosas, de darte la obra social. Los que son empresarios sufren eso porque se tienen que esmerar ellos, pero en definitiva hay unas situaciones que te da la empresa y nosotros somos siervos, dice la Biblia, de Dios. El empresario más poderoso del mundo, siervos de Dios, empleados de Dios. Él nos da todas las cosas. Yo tengo un sobrino, a mí me pasaba el kit escolar, la caja navideña. Yo en una época iba al trabajo, te daban la fruta. A mi sobrino le dan masajes en el trabajo. Masajes. Entonces vos estás preocupándote por las cosas temporales cuando esas te las va a dar Dios. ¿Qué es el empresario? Es el que da. Nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo bien. Como decía Jesús, estoy ocupado en los asuntos de mi Padre. ¿Te ocupás en los asuntos de tu Padre? También dice, no trabajen para ganar la comida que se daña, mejor trabajen para ganar la comida que se mantiene siempre en buen estado, la comida que da vida eterna. ¿De qué estamos hablando? De la temporalidad y la eternidad. ¿Para quién estás trabajando? ¿Para las cuestiones temporales? Si Dios mostró su amor, su favor hacia nosotros a tal punto que dio a su Hijo, siendo así, ¿cómo no nos va a dar todas las demás cosas? Romanos 8:32 dice eso. ¿Cómo? Nos cuesta pensar en esto, ¿no? Cuando vas a la Biblia lo entendés, pero hay que vivirlo. Hay una frase que la escuchamos todo el tiempo y decimos, no tengo tiempo, ¿no? No tengo tiempo. ¿Cómo puede ser? A mí no me gusta esa frase, no tengo tiempo, porque es una percepción que tenemos nosotros. El tiempo se agota, es verdad. Estamos acostumbrados a pensar que no tenemos tiempo, es verdad. Pero según cómo vos vivas, vas a tener una mejor o peor percepción del tiempo. En lugar de decir no tengo tiempo, ¿por qué no haces un lugar en la agenda para Dios? Porque a mí me pasa a veces, naturalmente vos te levantás y te pones manos a la obra. Es un día normal, no hay ninguna urgencia, pero a pesar de que no hay ninguna urgencia, no vas al encuentro de Dios. Vas al encuentro de las añadiduras de tus asuntos. ¿Por qué no hacer el lugar? Pero ser consciente. Eso es, para lograrlo, vos tenés que ser consciente y decir, me levanto, ¿qué voy a hacer? ¿Qué en este tiempo que estoy viviendo, ¿qué me toca hacer? Porque hoy no hay urgencia. Si hay alguna urgencia, está bien, la tenés que atender, pero todos los días no hay urgencias. Nos ocupamos más de los asuntos de Dios que de los nuestros. Los de Dios son las añadiduras, dije, y los nuestros son buscar el reino de Dios. ¿Cuántas veces te pasa eso? Casi siempre, ¿no? En una época en que las cosas son más fáciles, lo que antes costaba, no sé, horas, ahora lo hacemos en minutos, lo que costaba minutos lo haces en segundos. Sin embargo, no tenemos tiempo. Cuando era chico yo me acuerdo en la iglesia, iba y los bancos parecidos, la iglesia quizás no era tan atractiva como ahora, ¿no? Los bancos duros, mensaje para los grandes, yo chico me aburría, pero
agarraba la Biblia y atrás están los mapas, esos mapas coloridos, y yo miraba los viajes del apóstol Pablo, los viajes misioneros, los seguía con el dedo y decía, ¿cuánto tiempo habrá estado viajando? Hoy sé que son más o menos 15 años entre estadía y todo lo que hizo. Hoy esos viajes quizá lo haríamos en menos tiempo, sin embargo, no tenemos tiempo. ¿Cómo puede ser? Ellos escribían puño y letra, hoy tenemos computadoras, muchas facilidades, sin embargo no tenemos tiempo. ¿Qué está pasando? ¿En qué fallamos? ¿En qué ocupamos nuestro tiempo? ¿Dónde nos equivocamos? Son todas preguntas que te tenés que hacer. Te tenés que hacer y conscientemente también respondértelas. ¿Cómo usamos el tiempo? Y después léelo en casa, Eclesiastés. Eclesiastés, el rey Salomón vivió de todo. ¿Y qué dice? Que todo tiene un inicio, tiene un fin, todo termina y empieza en el mismo lugar, al final no hay nada nuevo bajo el sol. Ahí se resume todo. Y él en el capítulo 3 habla del tiempo, que va a haber un tiempo, dice, de plantar, un tiempo de arrancar, un tiempo de regar, un tiempo de llorar, un tiempo de reír. O sea, dice, hay tiempo para todo. Ahora, nadie elige el tiempo de llorar, o vos lo elegís. Nadie. El tiempo de morir. ¿Quién elige? Salvo que seas masoquista, vas a elegir ese tiempo. Pero eso es un tiempo que está, existe, va a llegar y hay que respetarlo. Hay que respetarlo, saber vivir ese tiempo. Hay tiempo para todo. Por eso digo que no me gusta la frase de no tengo tiempo. ¿Sos equilibrado en la distribución del tiempo? ¿Cómo te manejás? Tenés que ser consciente, ¿para qué estamos aquí? ¿Cuál es nuestra misión? ¿Cuál es nuestro propósito? ¿En qué tenemos que gastar el tiempo? Si vos tenés claro bien lo que tenés que hacer, vas a tener claro cómo organizarte intencionalmente, lo tenés que pensar. No tengo tiempo. El tiempo según Dios, lo dijimos, dice, un día como 1000 años como un día. Y esto lo dice en torno a que algunos piensan que Dios está tardando. No está tardando. Él es paciente y misericordioso para que nosotros podamos vivir este tiempo y para que todos se salven. ¿Cuántas veces tuviste un diálogo como el que tuvo Habacuc, que se hacía preguntas, planteos sobre la justicia, el sufrimiento, cuestiones así como que ¿por qué Dios permitís que los malvados prosperen? En este tiempo los malvados prosperan, mientras los justos sufren. ¿Ese es motivo para quejarse? Dios le dice, yo tengo un plan que lo voy a cumplir a su tiempo. Y vos cuando lees la Biblia, vos ves que todo se cumple. Y hay cosas que no se cumplieron, pero se van a cumplir. Tenés que ser paciente. Las cosas que planteo, Habacuc 2:3 dice, no ocurrirán pronto, pero con toda seguridad ocurrirán, van a suceder. Aunque piensas que se demora en cumplirse, no te desesperes. Todo acontecerá en el tiempo señalado. Mientras estamos aquí, tenemos que ser de buen testimonio en nuestra conducta, en nuestro manejo del tiempo. Vivamos sabiamente, como dice Colosenses, con los que no creen en Cristo, aprovechando al máximo cada momento oportuno. Que sus conversaciones siempre sean amenas y de buen gusto.
Así sabrán cómo responder a cada uno. ¿Cuáles son tus conversaciones? ¿En qué consumís tu tiempo? Tenemos que vivir este tiempo haciendo el trabajo que tenemos que hacer. Y el trabajo que tenemos que hacer es un trabajo que Dios nos encomendó a nosotros. En este tiempo. No lo vamos a poder hacer en la eternidad. Lo tenemos que vivir acá. Cuando vos haces algo para Dios, lejos de ver que tenés menos tiempo, vas a notar que tenés más tiempo. Más tiempo. ¿Por qué? Porque sumar cosas para Dios es sumar esas añadiduras. Sumás añadiduras, buscando a Dios. Un versículo muy conocido, muy simple de entender, buscar a Dios. Sumamos tiempo. Vos si empezás al revés, empezás sumando añadiduras, vas a restarle tiempo a Dios. Simple matemática. A veces pensamos, voy a emprender mi negocio, así después tengo más tiempo, y te das cuenta que el negocio te absorbió a vos. Y el poco tiempo que tenías ahora directamente no lo tenés. Ahora cuando vos tomás una decisión natural y decís, bueno, voy a hacer un parate, voy a buscar a Dios, naturalmente vas a desatender tus asuntos, y los pongo entre comillas. No pasa nada, desatendelos. Vos vas a notar que no pasa nada. ¿Por qué? Porque el que se ocupa de esos asuntos es Dios, son los asuntos de Dios. Dios se ocupa de todo. ¿Por qué te preocupás? Yo me tengo que preocupar por mis asuntos, no por los de Dios. ¿Cuántas veces querés hacer el trabajo de Dios y te preocupás demasiado y lo único que lográs es perder tiempo con esas preocupaciones, o te haces mala sangre o te sentís mal? Recuperar el tiempo perdido es lo que tenemos que hacer. ¿Cómo? Dejando las cosas en manos de Dios, descansando en Él y decirle, Dios Padre, dejo mis preocupaciones. Hoy permanecé ahí, en tu lugar, pensando en este asunto, el asunto del tiempo, y aprendé a dejar en manos de Dios los asuntos, que es una realidad que cuesta, sí, porque somos seres humanos y una de las características nuestras es la ansiedad. Algunos más, otros menos. La ansiedad tiene que ver con el tiempo, cuándo va a llegar ese tiempo. El tiempo nunca llega, pero si vos descansás en Dios, vas a ganar un montón de tiempo. Vas a poder priorizar tus asuntos y Dios se va a encargar de ordenar esos asuntos. Tiempo y eternidad. Distribuir el tiempo. A veces nos obsesionamos con algo y todo el día, por ejemplo, queremos plantar y no tenemos el espacio para regar. Quizá te gusta plantar, pero también hay un espacio para otra cosa. ¿Cómo distribuís el tiempo? Hay que saber poner un límite, todo tiene un inicio, todo tiene un fin. Que en esta mañana Dios nos ayude a administrar nuestro tiempo, que sumemos para Dios tiempo, eternidad, un tiempo que es mucho más precioso que el oro, que podamos recuperar el tiempo a nuestro favor y no que el tiempo nos gane a nosotros. Vamos a orar. Padre, te pido, Señor, que
en esta mañana tú me des claridad en todos estos asuntos, Padre, que podamos vivir esta temporalidad, Padre, tomados de tu mano, Padre, haciendo lo que vos querés que hagamos con nuestras vidas, Señor, apostando a este futuro eterno que vamos a tener con vos por los siglos de los siglos, Señor. Y sabemos, somos conscientes y te pedimos consuelo en este momento por estos tiempos difíciles que vivimos, Señor, que vos nos des ánimo, consuelo, aliento, que podamos superar cada una de estas situaciones, pero apostando a un futuro glorioso, Padre. En tu nombre lo pedimos. Amén, Señor. Amén.